Continuamos con nuestro nivel 3 de discipulado de Ministerios Gente de Jesús. Hoy estudiaremos la lección número 7 y el título es La Redención. Es bien importante que comprendamos la doctrina de la redención, ya de que ello depende el estar seguros de que Jesucristo pagó un rescate por nuestra vida. De hecho, la palabra redención significa ser librado o devuelto mediante el pago de un rescate. Lo podemos comparar un poquito con el rescate que se hace, por ejemplo, en un secuestro, que se paga cierta cantidad para poder rescatar la persona que estaba cautiva. Y bueno, nosotros estábamos cautivos al pecado, pero Cristo nos redimió, dice Colosenses capítulo 1, verso 14. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento también se redimía la tierra, también se redimían personas y había ley para eso. Vamos a mirar en Levítico capítulo 25, verso 23 al 27, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Entonces vemos que se pagaba un rescate por la tierra, no había perpetuidad en aquel entonces y a determinados años se podía rescatar la tierra. Levítico 25, 48 y 49 también dice así, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el tío de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. La porción anterior hablaba de tierras, esta porción habla de personas. Levítico 27, 19 dice, y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a su estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Aquí habla de otro tipo de redención, de redimir a algo que se dedicó. También podría, en cierta forma, recuperarlo si ya no quería que estuviera en posesión de a lo que lo dedicó. Entonces encontramos que se podía rescatar tierra, se podía rescatar personas, se podía rescatar promesas, pero ahora encontramos que la redención del hombre solamente es a través de la sangre de Cristo. Solamente a través de la sangre de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 5, verso 19, y si el que dedicó la tierra, Apocalipsis 5, 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Entonces, solamente a través del sacrificio de Jesucristo se puede redimir al ser humano hoy en día. Ningún sacrificio humano, ningún dinero, ninguna otra cosa podrá redimir al hombre, sino solo la sangre de Cristo. Punto número 1. Jesucristo es nuestro Redentor. Inciso A. Desde el nacimiento de Jesús ya se hablaba de que Él era el Redentor del mundo. Vamos a mirar Lucas capítulo 1, verso 68. Lucas 1:68 dice así, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Estaban hablando en tiempo cuando Jesús nació, cuando fue llevado al templo,
el sacerdote Zacarías expresó esa emoción de que había nacido el que iba a redimir a su pueblo. En el capítulo 2 de Lucas también, Lucas 2:38 dice: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A todos los que esperaban. Cuando Jesús nació, entonces nació la redención de su pueblo. Inciso B. Esta redención es la que nos justifica de pecados. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice así, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo nos redimió de nuestros pecados o nos justificó a través de pagar el precio de su sangre en la cruz del Calvario. Inciso C. Nos redimió también de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5, Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Cristo pagó el precio para redimirnos del pecado, para justificarnos del pecado, pero también para liberarnos de la maldición de la ley. Inciso D. Jesucristo obtuvo eterna redención. Es decir, no es solamente por un tiempo, sino fue una eterna redención. Hebreos capítulo 9, verso 12 dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús obtuvo esa redención para nosotros y lo hizo por su propia sangre, no con sangre de machos cabríos, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Inciso E. Su redención nos dio paso a un nuevo pacto. Dios hizo pactos en la Biblia con diferentes personajes y el pacto cambiaba porque el pacto era como un acuerdo, un arreglo, pero el nuevo pacto ya no va a cambiar y a ese nuevo pacto tenemos entrada por la redención. Hebreos capítulo 9, verso 15. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces ahora la iglesia está bajo un nuevo pacto. Ese nuevo pacto nos habla de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados o de transgresiones. Punto número 2. ¿De dónde nos rescató Cristo? Acuérdese que de la palabra redención es rescatar. Rescatar. ¿De dónde nos rescató Cristo? Primeramente nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, fuimos rescatados de la vana manera de vivir que llevábamos. Pero también nos rescató inciso B, nos rescató de la tristeza y del gemido. Isaías capítulo 35, verso 10. Isaías 35, 10 dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Cuando uno es redimido por Cristo, no puede estar
triste, porque Dios cambia nuestro lamento, nuestra tristeza en gozo. Inciso C. También nos rescató nuestra alma de la destrucción. Nuestra alma estaba destruyéndose por el pecado que estaba dominando nuestras vidas, pero Cristo nos liberó de ahí, nos rescató de ahí, nos redimió. Salmo capítulo 35, verso 17. Salmo 35, 17 dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Entonces, Dios rescata, Jesucristo rescata nuestra alma de la destrucción. Salmo 49, versos 6 al 9, dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan en delante para siempre y nunca vean corrupción. En esta porción encontramos que no hay otra manera de pagar por nuestra redención, porque hay gente que lamentablemente hace intentos, ¿no? Dice la porción que acabamos de leer que la redención de nuestra alma es de gran precio y no se puede hacer de otra manera. Está aludiendo aquí a los que confían en sus bienes, porque hay gente que piensa rescatar su alma con dinero. Nuestra alma estaba condenada a destrucción, ya que la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá, pero al recibir la redención de Cristo, Él nos guía más allá de la muerte. El hombre sin conocimiento de Cristo trata de pagar dinero, trata de hacer rezos para, según ellos, sacar una alma del purgatorio y para que el alma ya no ande penando. Y tienen creencias de ese tipo, pero según esta porción que acabamos de leer, eso es imposible, porque mientras hay vida hay esperanza, y la redención del hombre fue de gran precio a través de la sangre de Cristo y fue mientras tuviera vida. Inciso D. También Cristo nos redimió, nos rescató de nuestros enemigos. Salmo 136, 24. Salmo 136, 24 dice: y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Tenemos muchos enemigos en la vida, y no me estoy refiriendo a enemigos físicos, sino hay enemigos espirituales, como son enfermedades, como son escaseces, como son opresiones satánicas. Pues de todo eso Dios ya nos redimió a través de nuestro Señor Jesucristo. Los enemigos del hombre están destruidos, están ya vencidos por la redención que Jesucristo compró por nosotros. Punto número 3. El propósito de nuestra redención. ¿Para qué? ¿Para qué nos redimió Jesucristo? Primeramente nos redimió para purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Vamos a mirar en Tito capítulo 2, verso 14. Tito capítulo 2, verso 14. Dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Dice aquí la palabra de Dios: para redimirnos, dice, vuelvo a repetir, estamos en esta porción, ¿verdad? Que nos habla el por qué somos redimidos. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y bueno, al redimirnos de toda iniquidad nos purificó. Entonces, ¿por qué nos redimió o fue necesario que seamos redimidos? Para purificarnos de la iniquidad, pero también dice para tener un pueblo propio celoso de buenas obras, para que podamos
hacer las obras para las cuales fuimos creados, porque Dios nos creó para buenas obras. Pero también nos redimió con otro propósito, para limpiar nuestras conciencias. Cuando uno viene de la vida pasada, nuestra conciencia está dañada, está sucia, está acusada inclusive, pero dice Hebreos capítulo 9, verso 14, Hebreos 9, 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cristo se ofreció, dice aquí. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Es decir, pagó el rescate por nosotros para limpiar nuestras conciencias de obras malas, de obras muertas. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que solo Cristo puede redimir el alma del hombre a través de su sangre preciosa. Para ser así el único mediador entre Dios y los hombres, ya que solo su sangre, como de un cordero sin mancha, cubrió las demandas del Padre. Para el perdón de pecados, vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. 1 de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí vemos la razón principal por la cual solamente hay un mediador. Nadie más puede mediar entre Dios y los hombres porque nadie pagó ese rescate. Solo Cristo nos redimió. Entonces Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice que se levantarán falsos profetas, falsos maestros que enseñarán herejías, negando al Señor que los rescató o que los redimió. Este es el principal mensaje de los falsos profetas que no aceptan a Jesucristo, hablan de otras cosas para tratar de redimir al hombre, pero no se puede. Y dice la Biblia que por causa de estos hombres perversos, el camino de la verdad será blasfemado, porque dan falsas esperanzas, dan falsas enseñanzas que pueden confundir a la gente acerca de la redención. Y dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, que los redimió. Dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, es una realidad de que la redención del hombre solamente se obtiene a través de Jesucristo. No importa que nos vengan predicando otro mensaje, otro evangelio. La doctrina de la redención está clara que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo fuimos rescatados. Y se pagó un precio muy alto, que fue el precio de su propia sangre, y para rescatarnos de la esclavitud del pecado, al cual estábamos prácticamente esclavizados, pero Jesucristo nos rescató. Quiero terminar con una ilustración que es muy sencilla, pero también nos da luz para entender un poquito el tema de la doctrina de la redención. Se cuenta de un niño que con sus propias manos construyó un barquito de madera y se lo llevó a jugar a la orilla del mar, cuando de repente vino una ola y se llevó su barquito. Muy triste, se fue a su casa, y días después, caminando por las calles y viendo los aparadores, vio en una tienda de antigüedades ese barquito que él había perdido. Entró corriendo y le dijo al encargado de la tienda, ese barquito es mío. A lo cual, obviamente, el encargado le respondió que ese barquito estaba a la venta y que tenía un precio si lo quería el niño, y tenía que pagar ese precio. Y el niño se fue muy triste a su casa, pero
con la consigna de recuperar su barquito. Entonces fue y juntó dinero y volvió a la tienda a comprar el barquito. Cuando compró el barquito, lo tomó en sus manos, abrazó el barquito y dijo, este barquito es doblemente mío. Primero porque yo lo hice y segundo porque lo compré. Y pues esta expresión, ¿verdad? Nos habla de lo que Jesucristo exactamente hizo por nosotros. Nosotros somos de Él por derecho de creación, porque Él nos creó, pero también por derecho de redención, porque Él nos redimió a través de su propia sangre. Así como aquel niño rescató su barquito y se gozó porque ese barquito era doblemente de Él, ahora nosotros somos doblemente de Dios porque nos rescató. Entonces Cristo nos hizo suyos por el precio de su sangre, por el pecado, ¿verdad?, que teníamos en nosotros. Cristo tuvo que pagar con su propia sangre para rescatarnos y hacernos nuevamente de Él. Así es de que, mis amados, esta doctrina es muy importante que la entendamos, porque Cristo es el que nos rescató, el que nos redimió de nuestra mala manera de vivir. Vamos a concluir repitiendo nuestro texto para memorizar. Ese texto es el que leímos al principio, que está en Colosenses capítulo 1, verso 14. Colosenses 1:14. Vamos a aprenderlo de memoria. Es muy cortito y es muy fácil de aprender. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Estamos listos para repetirlo? Vamos a repetirlo. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo creo que ya se lo aprendieron todos. Entonces les invito a que lo practiquen y bueno, también contesten las preguntas con la persona que está discipulándole. Y la próxima clase va a ser la clase de la regeneración, así que será muy interesante. Les invitamos a proseguir en su discipulado y no desmayar. Que Dios les bendiga, gusto en estar con ustedes una vez más.